tú me llevas detenido, pero allá tengo que pagar una multa de 1,000 pesos. Es difícil, a mí me ha tocado estar casi llorando atrás de bambalinas y chillando y así como que sacado de onda. Sufren de discriminación Claro. por ser payaso. No. ¿Ustedes les ha tocado? Sí. Oye, y ahorita que hablamos de Rincosera, ¿cómo es? O sea, ¿sí se portó chido? Fíjate, La verdad, no, la verdad, sí, queremos no, la verdad, ¿sí o no? no, Pero sí han llegado a golpes. Sí, yo tuve una experiencia. Hola amigos de Vallar Talent, pues aquí estamos en un video más. La verdad es que estamos muy felices, muy contentos por estrenar esta nueva sección llamada La Entrevista. Y qué mejor que con nuestros padrinos del día de hoy, que es Papos y su pandilla. Al rato le gusta el queso y a la niña la tortilla. Para tus padrinos está Papos y su pandilla. Bueno, pues muchachos, veo que tenemos un integrante nuevo en la familia, Okay. pero qué mejor que se presenten por si más hay una persona no los ubica. Claro. ¿Va? Empezamos de izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. A ver, vamos, a ver, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ahí te gané. De allá para acá. Empiézale. Bueno, él se llama Emilianito Show y es la mascota de Papos y su pandilla. Una porra. Bomba, Emilianito, es que está nervioso, Sí, está está nervioso nervioso. porque son sus primeras entrevistas No. y uno sabe, ¿no? Cuando es tu primera vez, Está nervioso. te pones nervioso. Yo me acuerdo. ¿Y de este lado quién tenemos? De ese lado tenemos a nada más y nada menos que el mismísimo Wiri Wiri. Wiri. ¿Cómo están? Acá, que era el Peque, ya no es el Ya no Peque. es el Soy Peque. Peque, ya soy el más grande de la compañía. Mi nombre es Angelito Totó y tengo tan solo 17 años. Soy Aries. Es que ya con esto de que la chaviza ya les importa mucho el signo zodiacal. Y soy compatible con Tauro. Mi signo lunar es tal. Y bueno, aquí tenemos aquí. Hola, mi nombre es Juan Pablo Vázquez Valleza y pues mejor conocido aquí en Puerto Vallarta y a nivel mundial como Papos. Y su pandilla. Y la edad que tengo, pues lo digo. 15 años. 41 años, 41 Bravo. años. ¿Y el nuevo integrante cuántos años tiene? Él tiene Yo 12 tengo años. 12 años. 12 años. Sí, Sí, muy muy bien. Yo tengo nada más y nada menos que 22 años. 22 años. Oye, hablando de años, ¿cuántos años tienen de carrera? Pues mira, hermano, fíjate que nosotros pasamos a ser la segunda generación en la familia. Ok. Mi papá es el primer comediante, payaso, el señor Pablo Antonio Vázquez Fuentes, mejor conocido como Pablo Lobo Show. Ok. En la Ciudad de México él inicia su carrera y después nosotros somos la segunda generación, Jason de la compañía Pata de Perro, que es mi hermano, Papos, y mis primos que están en México, y ellos pasan a ser la tercera generación en la familia, ya mis hijos y mis sobrinos. Wow. 3 generaciones. Pero ¿cómo está ahorita que dices que tu papá empezó laborando en la Ciudad de México? La Ciudad de México. ¿Cómo Sí. es que llegan a Puerto Vallarta? Mira, hermano, es muy chistosa la llegada a Puerto Vallarta. Mi hermano Jason y yo íbamos para Tijuana. Ok. Encontramos un payaso que se llama Rufo en la ciudad de Querétaro. Y Rufo nos dice, vamos a Puerto Vallarta a conocer a Lalo Quimixto. Ok. No sé si ubiques a Lalo Quimixto. No. Es un poeta urbano de aquí de Puerto Vallarta. Y bueno, entonces, pues entre que vamos y llegamos a Puerto Vallarta, conocimos a Lalo Quimixto y posteriormente decidimos quedarnos en esta hermosa y preciosa, sana ciudad. ¿Cuántos años de recorrer en Puerto Vallarta? Ya tengo 22 años, hermano. 22 años que llegamos a Puerto Vallarta y 22 años que tenemos en los arcos del malecón presentando espectáculos todos los días. Lo único que nos ha sacado de los arcos fue la pandemia, que nos llevó a descansar un ratito, pero todos los días entreteniendo al pueblo y al turista. Oye, entonces prácticamente todos ellos nacieron en Vallarta. Mi hijo es vallartense, mi sobrino es vallartense y él es mi hijo Juan Daniel de mi primer matrimonio, que él es nacido en Huejotzingo, Puebla. Ok. Pero él radica también en Tlaxcala, lo que es casi Tlaxcala y Sí, está bien Puebla están juntito. están vecinos. Sí. Bueno. Entonces es mi primer hijo mayor que ya después se viene a integrar a la familia. Sí, porque me acuerdo que al principio era Angelito
Angelito y Papo, Ajá. únicamente, ¿no? Sí, ya después me traigo a mi hijo con la propuesta de hacer crecer más a la pandilla y con la propuesta de buscar más oportunidades, ¿no? Claro. Ok, y como tú eres el más grande, Wiri, ¿tú ya tienes hijos? No, gracias a Dios, no, bueno, al menos que yo sepa. Nada más los hijos que me salieron en la rosca. Sí. Yo dije, bueno, ya va la otra generación Sí, también, pero todavía no. No, todavía no. Y hablando más de la intimidad, eres casado según mi información que tenemos aquí en la agencia de investigación payasónica. Según yo, sí eres casado, ¿no? Ándele, soy casado, tengo a mi chava. Le digo Salvador, pero no le digo chava. Ah, es cierto. Mira, por el momento sí estoy en una relación con una chica que conocí aquí en Vallarta hace unas vacaciones pasadas. Porque yo agua del río Cuales. Sí, yo desde pequeño venía aquí de vacaciones Sí. y pues apenas fue así como de que me buscó, la busqué y ya ahorita ando ahí como que felizmente, no casado, pero sí Pero ahí. dando la manita sudada ahí el rol. Qué bueno. Bueno, ya lo vamos a poder ver en el malecón agarrito Sí, de la sí, mano sí, sí, sí. de Salvador. De ahí, Salvador, chavo. ahí. Y Angelito, Yo, aunque Viudo, sea uno casado, de los, divorciado. aunque sea uno de los más chicos, ya estoy ahora sí que ya tengo mi pareja y ya, primeramente Dios, y el próximo año yo me caso. No sabe. No, Oye, noticia, mire, exclusiva, ya, exclusiva. A ver, oye, pero Pero- ¿sabes qué me parece chistoso? Que dice, el próximo año ya me voy a casar. Y vuelve a ver a Papos así como, por si no sabías. Si no sabías, En el próximo año te doy tu nieto, ya. En exclusiva. Angelito Totó se casa para el próximo año. No Oye. saben en la que se mete. En automático los fans ahí de TikTok, de Angelito, ya, y de ya Chico los Lozano. 20,000 seguidores. Se bajó El rating. Pero miren, no sabemos, a lo mejor unos años más, Uno no sabe. no se divorcie, pero a lo mejor acepte una tercera en discordia. Puede ser. Eugenio Derbez, ahí regando chamacos por Regando ahí. hijos, nada más. ¿Y Papos qué tal? Pues 18 años aquí, 19 años más bien con mi pareja, con la mamá de mi hijo, Angelito, de Paloma, de Juanito, y bendito Dios, muy bien, felices, contentos, echándole las ganas, y pues bueno, agradecido con Dios y con la vida porque es de las personas claves para que Papos y su pandilla esté de pie, ¿no? Fíjate que a mí me ha tocado más este último año que estuvimos trabajando en conjunto, estarlos viendo, y qué bonito que tu pareja te apoye tanto, que esté ahí presente, que forme parte del show, Del show. y más allá de formar parte del show, pues siga siendo esta unión familiar, Así es. que estén Claro. ustedes siempre juntos, porque me ha tocado ver tus videos, tus fotos, o en las desgracias de la camioneta anterior que tenían, que de repente se paraba, y todos juntos, unidos, y Sí. siempre con la sonrisa, ¿no? Sí. La verdad, mi esposa es de las personas que nos ayudan tanto en arreglarnos la música, los vestuarios, la casa, la comida, los hijos, y la verdad es una mujer muy guerrera, bien luchona, y pues le mandamos un beso a la Eso, te la manager. Por eso hay que saber elegir con quién hacer familia. Así Porque es. no solamente es de que está bonita y Sí, ya. no, Te no. toca una tóxica. Oye, no vas a hacer show. No vas a hacer show. Oye, que me tocó en el Tapanco. No. Qué No, casualidad. Da la casualidad que me tocó en el mamita. No, y ahorita antes de venir me dice mi esposa, ¿sabes qué? Vete tú a la entrevista y todo, yo me quedo con Juanito a hacer la tarea porque tiene mucha tarea y te alcanzo en el malecón. Entonces, así es el trabajo. Todo un ¿no? equipo. No, y qué La bueno, familia. porque por ejemplo, en el 2020 que estuvo lo de la pandemia, que obviamente ustedes que se dedican a hacer eventos, pues estuvieron suspendidos y Sí. pues estuvieron ahí viendo las negras. Sí, sí. Y la verdad que muchas parejas pueden estar en el éxito, pero cuando les toca el otro lado de la moneda de batallar, Uy. pues muchas veces sabes Se que separan, bye, ¿no? ¿no? Sí. Y bueno, qué mejor que ya te diste cuenta que tienes en verdad Sí, una persona no, la verdad agradecido porque justamente estamos vendiendo ahorita que veníamos manejando, platicando que estábamos en el semáforo, en la pandemia nos tocó estar malabareando aquí en los semáforos y pues mi esposa estaba ahí sentada, ¿no? Y ya acabábamos y vámonos a comer una pizza y todo. Una Entonces, hamburguesa. así fue el ritual
igual, ¿no? Las aventuras. De sobrevivir a la pandemia, de que nos damos cuenta que la pandemia nos vino a decir que no somos nada, ¿no? A lo mejor yo en lo personal que puedo ser un buen payaso, un buen cómico, que puedo tener reconocimientos en los congresos a nivel internacional, o que puedo ir a Perú representando a México en un festival de payasos, pero a mí me vino a decir la pandemia, se me sienta y a ver, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Tus reconocimientos que tienes en la casa o algo, pues mismo que le rompas y los guardas, ¿verdad? Entonces, ahí el ego nos lo vino a sentar y a decir, tienes que buscar cómo sobresalir con esto de la pandemia. Yo como que me era un poquito frustrante el salir a los malabares. Salimos un rato a los camiones, mi hijo y yo, y estuvimos en los camiones. Una foto, pero cuando ya llega Wiri Wiri, también que fue en el medio de la pandemia, Wiri Wiri dice, vámonos a los semáforos, papá. Y dice, ay, pero es que como la gente va a decir, mira el Papos en el semáforo. Me daba ese conflicto emocional y egocentrista del artista, ¿no? Claro. Entonces me dice mi hijo, Wiri Wiri, mira papá, en los semáforos entrenamos y nos pagan por entrenar. Y cuando me dijo eso, me cambió el chip y dijimos, vamos a los semáforos. Y fue bien chido porque hubo gente que se nos acercaba y Papos, órale, 500 pesos, y Papos una despensa, y Papos, paquetotes de papel de baño. Y el que no quería salir. Órale, ¿no? No, y consiente la gente porque sabe que ustedes viven de los eventos. Así es. Exactamente. Y también te voy a decir la otra cara de la moneda, porque también a mí me tocó ver en los semáforos gente que no era de Puerto Vallarta. Sí, como que se descolgó mucho. Sí, no sé qué pasó, pero de repente empecé a ver gente también malabares y haciendo trucos, pero no era de Vallarta. Y muchas veces otra gente que pues lamentablemente está en el mundo de las drogas, del alcohol. Y digo, bueno, la gente de Vallarta, qué padre que los reconoce, que saben que viven de los eventos que hacen, no solo del malecón, sino también que van a sus hogares, las fiestas, los cumpleaños, los despedidas solteros. Por cierto, van a estar apareciendo aquí los números abajo para que contraten el show de Papos de su pandilla. Ahí los pueden encontrar, por supuesto, en sus redes sociales. Pues qué padre, ¿no? Que también nos sensibilizó como sociedad y estar ahí apoyando a los que tuvieron, porque pues, hay mucha gente que también vive del turismo, que no tenía, pues ahí nos las vimos negras. Antes decía la gente de Puerto Vallarta, es que en septiembre es temporada baja. Septiembre. Y no sabemos cómo sobrevivir. Sobrevivimos un año. Un año y medio. Un año y medio. No, o sea, nosotros un año y medio casi fue para llegar otra vez a los arcos del malecón. Y que aquí en el semáforo tuvimos que lidiar con las patrullas, con las autoridades, con reglamentos que nos llegaban y nos quitaban. Entonces llegaba un momento que yo les decía a las autoridades, ok, tú me llevas detenido, pero allá tengo que pagar una multa de 1,000 pesos. Entonces, ¿y lo que saqué? ¿Cómo le hago, no? Sí. Yo tengo que darle de comer a mi familia, ¿no? Entonces me decían, no, Papos, pero entiéndenos, sí, pero pues entiéndeme tú, ¿no? O al menos si me llevas allá mínimo, allá voy a comer, ¿verdad? Con la comida que te dan ahí. Sí, Pero ibas a dormir calientito. Iba a dormir calientito, pero sí fue. Y ponerlos al estatuto de que el arte callejero no es delito, ¿no? No. O sea, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? Bajar bien arreglados al semáforo para que la gente viera unos artistas tratando de sobrevivir a la pandemia, ¿no? Y porque hay un ritual para maquillarnos y arreglarnos, tiene que haber un ritual. El maquillarte, bañarte, rasurarte, el planchar bien tu ropa, el que ahorita tú lo viste cuando atrás de cámaras que antes que empezáramos a grabar, pues va platicando y peinando mi peluca, ¿no? Entonces ese ritual es lo mágico que encierra el mundo del payaso, ¿no? Y ahorita dijiste un punto importante de que debe haber un ritual para poder transformarte en tu personaje. Claro. Y creo que es válido defender tu personaje, es válido tratar de meterle más potencia a tu vestuario, tu caracterización y todo, pero muchas veces la sociedad, al simplemente hecho de verte maquillado o que estás en un personaje, muchas veces hay personas que sufren de discriminación por ser payaso. No. ¿A ustedes les ha tocado? Sí, pues mira, la palabra payaso que es muchacho que no estudió y no le tocó ni modo que ser payaso, ¿no? Y para ser payaso somos unos actores que nos refugiamos en una máscara de un payaso.
¿no? Pero para ser actor o un payaso tienes que pasarle por la disciplina de la música, del teatro, de la improvisación, de los malabares, del canto, del baile, o sea, todo lo que hiciera un payaso para que, de la pantomima, para que le des vida al personaje, ¿no? Y estudiar la historia universal del payaso, ¿no? Entonces... Mucha gente piensa que nomás, ay, ponte la naricita y ya. Y que a veces hay compañeros que pues dicen, pues no estudié o algo y es válido, ¿no? Por necesidad. Por necesidad, pero a mí una vez me dijeron, pues ¿quieres ser un payaso de los buenos o del montón? Entonces fue cuando yo decidí, dije, no, tengo que brincarle, ¿no? Entonces, pues nos dado la tarea de casi, yo llevo 28 años en la carrera de la comedia, que nos hemos dado a esa de prepararnos, de estudiar, ir a los congresos, a los encuentros, a aprender a tomar un taller. Una técnica de maquillaje, aprender a malabarear, tantos golpes, tantas caídas, monociclos. Todo tiene una disciplina en esta profesión del payaso y la verdad la gente piensa que es fácil hacer reír, pero a veces no saben lo que uno también siente, lo que uno vive. Sí, porque tenemos que reflejarlo. Ustedes como payasos ya caracterizados, yo creo que tienen como la ética de siempre estar sonrientes, estar alegres, transmitir. Sí. Pero como personas atrás del personaje, yo creo que es como cualquier otra persona que vive, sufre, claro. Está alegre, está... Sí. Somos personas comunes y corrientes. Y más también para corrientes que común. Oye, pero yo creo que también para eso se debe de estudiar o mentalizar el hecho de poder decir, ok, traigo problemas en mi vida personal, pero ahora ya soy el personaje. Sí, lo tienes que separar. Fíjate cómo es que ahora tú tienes que hacer reír, cambiarle chip a la gente que va a tus eventos, ¿no? ¿Es difícil? Sí. Es difícil. A mí me ha tocado estar casi llorando atrás de bambalinas y chillando y así como que sacado de onda. Y cuando dicen tercera llamada, ¿no? O sea, te transforma. Y es algo bien hermoso porque mira, como payaso vamos caminando bueno, aquí en Vallarta me ve la gente desmaquillada y me ubica. Sí, claro. Pacos, ¿no? Pero cuando, supongamos, si camino por la Ciudad de México desmaquillado, no así como que la gente X. Pero cuando te ven con el personaje, mira mamá, un payaso, payaso, o hasta para refrescarte, la payaso, ¿no? Pero es algo mágico, el que tú traigas una nariz es la autoridad de la comedia. Yo me puedo acostar aquí en el semáforo, sin maquillaje, sin vestuario, sin una nariz, me acuesto y paro el tráfico. ¿Y qué van a hacer los conductores? Y órale, canijo, párate, mendigo borracho, no. Pero si yo me acuesto con una nariz, con una simple nariz roja, o sea, si pongo sin maquillaje, sin vestuario, con una nariz roja, me acuesto, la gente va a decir, bebé, ese payaso, Va a empezar a bromear, ¿no? como en el papel, ¿no? Sí, mira un payaso ahí tirado, ¿no? O sea, eso te da una autoridad grandísima. Sí. Oye, una duda, ¿ustedes solamente hacen show para niños o sí tienen show para adultos? Manejamos todo tipo de comedia, para niños, para adultos, para dinosaurios, para todo tipo de comedia, para bares. Es a lo que iba, porque por ejemplo los vi, creo que no estaban todos todavía, pero los vi en el show de Pecado cuando vino el payaso Brincos Dieras. Entonces uno imaginará y dirá, bueno, el payaso Brincos Dieras pues trae su humor negro, ¿no? Sí, humor para adultos. Y luego dicen, pues está papos, ¿será el show que vemos en el malecón o será el show ya más para adultos? No, es más para adultos. La comedia más rápido que puedes hacer es la grosería y el doble sentido, el agarrar el papel del gay. Ese es el chiste, el recurso más rápido para hacer reír, ¿no? ¿Qué es lo que hace Brincos Dieras, con todo el respeto y que le funciona a él? Aventarse su show media hora, cotorrear y ya bajar y agarrar de carrilla al matrimonio y esto, ¿no? Entonces, pero con nosotros cuando al menos yo me presento en Pecado, pues sí presento yo lo que es la comedia un poquito más arriba, pero sin llegar a lo vulgar, ¿no? Porque hay una línea que no puedes atravesar entre la comicidad y el doble sentido, la picardía, la picacha, lo sabrosón, a pasar a la vulgaridad, ¿no? Ya a la grosería suez,
a la grosería, No es ofender, chiste, porque ¿no? luego la gente se ofende. Pero, por ejemplo, ¿cómo funciona que con Brincos Dieras la gente lo acepta y, o sea, paga para que vayan a meterle a la madre? Sí. O sea, ¿cómo funciona eso? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, es una pregunta que yo venía desde la casa queriéndosela hacer. Hoy en día, los comediantes, o en este caso Brincos Dieras, el payaso, ha trascendido por ese humor que puede llegar a ser vulgar o puede llegar ofensivo. Y hoy en día se hace viral aquel comediante que utiliza esa comedia. Sí. ¿Ustedes creen necesario hacerlo para poder ser viral a nivel nacional? ¿O consideran que no, pero sí cuesta más trabajo hoy en día? Si tú prendes la televisión es doble sentido. Si tú ves películas groseras, caricaturas groseras, todo ahorita ya se maneja más o menos la actualidad así. A nivel redes sociales, si tú ves a un payaso que anda mentando madres y todo eso, les va a cultivar a la gente. A veces a los artistas no les gusta quebrarse la cabeza para hacer comedia sana y blanca, ¿no? Donde la gente se ría de ti y de lo que haces y tú no te burles de la gente. Como dices, no, yo voy a pagar para que me mienten la madre, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente, y así funciona. O sea, Brincos Dieras era un payaso de fiesta infantil y le pegó una vez a la comedia, empezó a hacer más show para adultos y agarró esa área, ¿no? Que le funciona completamente. Pipirín de Veracruz, que también era un payaso de fiestas infantiles y le pegó a la comedia adulta. Chuponcito que era un payaso infantil y todo, y le brincó a Telehit, de Telehit agarró la picardía y todo, y hace funciones para adultos. Dijo, no, pues es que acá... No, entonces, es realidad, ¿no? O sea, tú le pegas a un video viral y de ahí para arriba, hermano, ¿no? De ahí aprovechar. Y por ejemplo, pudiéramos ver más adelante a Papos y su pandilla optando también por hacer esta comedia. Digo, no está mal, porque al fin de cuentas lo vemos. No, y la verdad uno como espectador lo ve, a lo mejor por lo mismo que dices que ya es habitual ver un payaso y sabes que te va a hacer comedia blanca y tan. Pero ver a un payaso hacer comedia un poquito más vulgar o contando madres así, pues como que te causa morbo y como que vende, te atrae. Claro. Digo, ¿y ustedes lo han pensado así como de decir, bueno? A mí sí me han dicho, mira, yo cuando empiezo a trabajar en Pecado el año pasado, mis primeros shows fue un conflicto para mí, porque yo estoy en una línea 100% sana y familiar, infantil. Y cuando hago los primeros shows fue así como que... A ver. Ay... Pero después del tercer show, haz de cuenta que se te prende la chispa y empiezas y ahora a aventarte 3 groserías. Y en el cuarto show ya te avientas 5 groserías, ¿no? Y en el sexto show ya hago un concurso de... Ese día no lo hice en el Pecado, pero pongo a 6 hombres y hago 3 parejas y los pongo, el que haga las posiciones de más del Kama Sutra gana. Entonces imagínate el concurso de las personas, varones, haciendo posiciones del Kama Sutra y con llegue y todo, pues se dispara el que aquí es normal en Vallarta, darse unos a otros. Sí, aquí es normal. Vete a las sombrillas. Pero no sé si te llegaste a dar cuenta ahí con Brincos Dieras, que al final de que nos presentaron y todo... Oye, sí, fíjate, yo quiero decir algo que vi terminándose el evento de Brincos Dieras. Presentó a todos menos a ti. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la gente empezó a decir papos. Y entonces, yo no sé, Brincos Dieras, si no te vio, se le olvidó, no sé, pero fue como que la gente dijo, cabrón, aquí está Papos. Se mató el chido. Entonces, dije, qué buen pedo, porque a lo mejor hubiera pasado desapercibido y yo que te sigo, que te conozco, me hubiera dicho, qué mal pedo de ser. No, ahí fue cuando me di cuenta que el querido por el público, el que nuestro trabajo, como él lo dijo, ¿no? Lo que siembras es lo que cosechas, ¿no? Entonces, el ser querido por el público y darme cuenta de esa magnitud, a veces de levantar mi ego artístico o decirle a los compañeros, pues ve, cabrón. No. Fue como que tomar un compromiso más serio con el público vallartense, con la gente que nos sigue, ¿no? Y ahorita ese video de Brincos Dieras ya lleva 1
1 millón de vistas. 1.1 millón de vistas. Y ha habido banda de la República Mexicana que me han hablado. Me dicen, oye papo, te estoy viendo en el Brincotieras aquí, te están ovacionando. Y no, sí, estuvimos. Y yo le comenté en el video de Brincotieras, muchas gracias por la oportunidad de compartir el escenario. Y me contesta, ¿no? Gracias a ti, mi amigo Papos, Entonces dice, a ver cuándo tenemos la oportunidad de compartir el escenario. Pero se sintió bien bonito, hermano. Yo te vi muy conmovido ese día. Sí, no hay palabras, Sí. no hay palabras. Porque la gente, quieras o no, está pagando para ver el estelar, que en este caso era Brincotieras. Sí. Pero que al final la gente te lo reconozca. Sí. Y que el vaquero. Sí. Dices, yo también me quedé y sentí padre, la verdad. Que órale, ¿no? Sí, fue así. Qué bonito. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho durante 22 años y que cuando la gente nos saluda tenemos que darle ese tiempo. Así es. Y que una foto con mucho gusto, y que un autógrafo con mucho gusto, y que oye otra foto que no salió, tenemos el tiempo, ¿no? Porque la gente se siente querida, apreciada también, ¿no? Y no es así de que, pues payaso, mamones, no. Entonces, Oye, y ahorita que hablamos de Brincotieras, ¿cómo es? O sea, ¿sí se portó chido? fíjate, La verdad, sí, queremos la verdad, ¿sí o no? yo me voy en el transcurso de que estaba presentando a los artistas, le digo a mi esposa, vente, vamos a tomarnos rápido una foto y que nos mande un saludo a la pandilla. Ajá. Y haz de cuenta que cuando voy entrando casi al camerino donde estaba él, va pasando una chava y un chavo, y me dicen, oye Papos, mi novia es súper fan tuya, no seas malito, le regalas una foto. Entonces ya estaban abriendo la puerta del camerino que ya había tocado. Entonces le digo, sí, le digo, espérame. Y ya me dice el chavo, no, mejor si quieres métete. Y no, espérame, no. Y me tomo una foto, le doy su tiempo, muchas gracias y todo. Y ya entro a ver a Brincotieras. Y cuando yo le digo, oye Brody, mucho gusto, Papo, me permites una foto y todo, recibí esa misma amabilidad que le di, ¿no? Entonces es cuando te digo cómo yo como artista doy el tiempo y los hago sentir bien, pero yo como persona voy a buscar a un artista y me hace sentir bien. Así es. Y se toma la foto, manda el video y todo, y ya fue cuando arriba le gritaron vaquero, Papos, y ya fue cuando, ay, guau, qué cabrón, ¿no? Oye, pues así como dices, ¿no? Hay que ser como nos gustaría que nos Claro. Eso es importante. Entonces sí fue algo así también chido. Obviamente ya no, como que no me gusta rebasar, no sé si esa línea no me lo permita el estar de lambiscón. Ya. Cuando tú quieres sobresalir o Llamar la atención, Brincotieras, no nada. ¿qué te ¿Qué te apoyo, doy? ¿Qué te no? cierro? Ay, No es- Brincotieras. no entras, ¿no? Yo Ay, creo que- Brincotieras, güey. sí. Entonces fue así como que la foto, pum, el video y vámonos. Ya. Y yo en ningún momento iba como que a figurar, porque a mí me invitaron a nada más a presentar a los artistas, porque yo no estaba dentro del programa. Estaban los Pata, estaban los estandoperos y estaba Brincos. A mí me dijeron, tú preséntalos. Y no, pues no, pues. Pero dije, pues así sirvo que me aviento mi venta de llaveritos, de zapatito, ¿verdad? O sea, con la lanita. Pero resultó que al final se hace esto y digo, wow, ¿no? El cariño y que le tienen al personaje de Pablo. Sí, también. Entonces, eso como que me llegó a dar un premio a la vida, porque tengo 4 años que yo me dejé de las adicciones, 4 años que dejé el vicio porque era pachacón, y me aventaba mis peditas y todo, y yo puse una vez en mi vida en una balanza, mi carrera artística y mi familia, o quedar en la calle y caminar en la calle y que la banda dijera, mira el Papos va bien madreado, ¿no? Entonces cuando a mí me gritan ese día fue como que la recompensa de la vida por esforzarme a estarme retirando de la fiesta. Yo creo que la vida te dice, vas bien, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Mira. Sí, fue así como que wow, ¿no? Pero sí, bendito Dios, nos fue muy bien y hemos estado siguiendo trabajando en el pecado. Cada vez que nos llaman tenemos buenas respuestas, ha venido buenos comediantes también y lo único que nosotros tratamos de hacer es salir a hacer lo que sabemos, ¿no? Sí, claro. Porque al final de cuentas el empresario confía en ti y los clientes van a verte, ¿no? Van a Oye, y rodear. hablando de egos, 22 años de carrera, 22 años de carrera. En 22 años de carrera,
¿ha habido roces con algún otro comediante, por ejemplo, en el malecón? Porque yo tengo 12 años viviendo en Puerto Vallarta y me acuerdo que al inicio que llegué a Vallarta pues era ir al mar cada semana o al malecón, ¿no? Y yo veía que había payasos que se peleaban por el tiempo. Sí. Que por ejemplo ya estabas ahí haciendo tu show y llegaba otro y se ponía la bocina y la prendía y así Sí. les hacía. Y decías, oye, ¿qué onda, no? ¿Ustedes han tenido un problema así, Sí. que digas, grave? Sí. ¿Se puede saber con quién? Sí, con todos. ¿Con Sí, con Ahora todos. eres artista de ahí de malecón. Hasta Sí. conmigo mismo he tenido problemas. Hasta entre nosotros. No, o sea, sí era un momento de que yo llegué primero y yo llegué después y voy rápido y por tiempos. Ahorita manejamos un tiempo, Sí. horarios y tratamos ya de respetar los horarios, pero sí hubo. Y llegó un momento que yo le dije a la banda de los payasos, miren canales, es bien triste que el mundo haya hambres, guerras, todo, ¿no? Conflictos. Y que la gente llegue al malecón y vean los payasos peleándose por un pinche espacio. Le digo, ahí es cuando ya dices, ya es el fin del mundo, carnal, ¿no? Sí. ¿No? Oye, pero sí han llegado a golpes. Sí, yo tuve una experiencia, a lo mejor en exclusiva, y no En lo van a exclusiva, saber. a ver, Aquí Ay, ahorita, cuando- Aquí lo vieron. Cuando me traigo a mi hermano Jason Pata de Perro y yo me salgo de la compañía Pata de Perro, tuvimos un percance cuando yo quise volver al malecón y tuvimos un roce y salgo aventándome un tiro con mi hermano Jason, ¿no? Sí, la gente nos graba y todo y el manucho chillaba. Y yo bien enojado porque no me quería pelear, pero la situación hizo que al final dijera, arre Lulú, vámonos Riquis, ¡pum! Entonces, pero Y ya... Alfredo Adame y No, Carlos no, Trejo. no. Y ya después, a los pocos días yo me acerco con mi hermano Jason y le digo, Jason, ¿sabes qué? Perdóname, te disculpo también, ¿no? Y yo quiero hacer las paces contigo, yo no quiero tener problemas. Hicimos las paces y te puedo decir que desde ese percance hasta ahorita tenemos una relación de respeto, de cariño, de amor, de apoyo. respetar, de apoyo. Porque cada vez que yo lo saludo le doy un beso a mi hermano. Las situaciones de mi mamá y mi papá que están un poco malos o algo, tratamos como que estar los dos aquí liderando eso, ¿no? Ayudándole a mi papá a los gastos, o a mi mamá, mis hermanas apoyándonos de la Ciudad de México. Pero sí tuvo que pasar a fuerzas, pero también tuvimos que como que, a ver, ¿no? Aterrizar los humos y hacer las paces. Y qué bueno, porque muchas veces pasan problemas y más allá de encontrar el lado positivo, es como que ya no nos volvimos a hablar en la vida. Claro. Ya hasta cuando se muere la persona, ya Sí, le ya como que, perdí, "Ay, perdón". ¿por qué no le pedí Sientes la perdón? cruda moral. Oye, hace rato veía un meme en la página de ustedes, de Papos y su pandilla, donde está la mamá payasa, el papá payaso, Ay, sí, y los sí. hijos, papá, quiero ser abogado, papás payasos llorando. A ver, ¿ustedes qué onda? Pues- ¿Siempre quisieron ser payasos realmente? Hablando de tus hijos ahorita y el sobrino. ¿O fue, hijos, van a acompañarme a trabajar y les resultó gustando? Pues mira, yo a principios, cuando estaba muy pequeño, mi papá me decía, hijo, te maquillo y vamos al malecón. No, pa, llévame al parque. Siempre yo le decía así, pero hubo un tiempo que llegó mi primo Bichito, el que hacía la María antes, y ahorita ya se separó de la compañía, pero yo lo veía a mi primo hacer un número que se llama monociclo, el de una llanta, y lo veía y decía, me gustaría aprender. Y pues poco a poco yo me fui metiendo como a los 9 años, ¿no? Ya empecé a acompañar a mi papá, desde los 9 años empecé a ponerle la música, empecé a hacerle el chalán, que es que me maquillaba acá y acá. Y empecé, mi primo no me prestaba su monociclo, era envidioso conmigo, no me lo prestaba. Y un día, da la casualidad que fuimos a un congreso en Querétaro y vemos, hay unos dealers en cada congreso de payasos. ¿Qué tipo de dealers? Los que venden cosas pa' payasos, bro. Dios, que te ponen bien payasos. Que quieras saber al esto, no me lleves. Los dealers son mesas con cosas de payasos, Zapatos, pelucas, vestuario, narices, magia. maquillaje, todo. Y vemos un monociclo verde, fue mi primer monociclo. Y le digo a mi papá, cómpramelo.
ándale, cómpramelo. Mi papá me decía, no hijo, no sabes. O sea, cómpramelo, pa, cómpramelo. No sabes. Cómpramelo, hasta que me lo compró. ¿Cuánto vale? 3,200. No, mejor. No, es que, no, ¿para qué? Pues si no sabes. Y hasta el último día, te lo dejo en 3,000. Dámelo. Y se lo compro. Y da la casualidad que ese mismo día en la noche me bajo al estacionamiento, me ves así con el monociclo, o sea, literalmente agarrándole y dándome vueltas así. Corriendo así con el monociclo, empujando la llanta. Yo me asomo por el hotel y lo veo corriendo así. Dije, ay, para eso lo quiere. No. ¡Qué payaso! No. Y posteriormente empezó a tener el subirse, el practicar. Lo vi meternos unos golpes que yo decía, no, este morro ya va a dejar el monociclo. Y se aferró tanto que ya ahorita lo miran de 3 llantas. 3 llantas, es más alto que yo el monociclo. Vamos a ver si podemos recuperar algunas imágenes para que la gente vea lo que hace. Y pues posteriormente a mí me gustaría también estudiar. Yo me salí de la preparatoria por lo de la pandemia. Voy a ir a trabajar, voy a estudiar, pues las clases las tenía toda la tarde luego. Y pues me salí y a mí me gustaría estar estudiando ahorita gastronomía, me gusta mucho la cocina. ¿Te ves de chef? Me veo de chef acá cocinando. Chef, domo de Oropes. casa. ¿Y tú, Willy? Pues mira, yo como ya te lo comentó mi papá, soy de la ciudad de Puebla. Sí. Toda mi vida viví allá y toda la familia de parte de mi mamá son oficinistas. Ok. Trabajan en Comisión Federal de Electricidad y siempre me metían la idea de que, oye, pues ya tienes el apellido de la familia, es fácil de que entres a CFE, ¿no? Y es como que algo seguro, también tener algo seguro para tu vejez, Sí, claro. porque lógico ahí te jubilan y toda esa onda, ¿no? Pero pues yo desde pequeño, como venía con mi papá aquí a Vallarta en vacaciones, veía el modus vivendi que tenían aquí de las funciones, los shows, los malabaristas, o sea, yo me quedé enamorado de Vallarta desde que tengo memoria, vaya, mis primeros recuerdos son de aquí, así súper chidos. Entonces, yo cuando regresaba a Puebla, regresaba así con la actitud cirquera, ¿no? De, mamá, mira, aprendí a hacer esto, y mi mamá así como de, ahora este compa, ¿qué le están enseñando? Y fue muy chistoso, porque yo en lo personal, desde pequeño sí, siempre quise ser payaso. Desde que le agarré más la onda, dije, esto es lo que quiero, ¿no? Y me acuerdo que también agarraba así mis 2 mandarinas, y me ponía como a jugarlas, a hacer malabares, y me ponía mis rolitas de Cepillín, y ahí me ponía como que a alucinar que era mi circo, ¿no? Y también, de hecho, hasta mi abuela lidiaba mucho conmigo, porque sus limones, de lo que compraba ella, de su despensa, también se los agarraba para hacer malabares. Y en toda la casa siempre se me iban abajo de los muebles, siempre. Y ya cuando empezaba a barrer, sacaba todos los limones de echarlos a perder, y así como de, ¿dónde está ese chamaco para regañarlo? Y en sí, ya como payaso, cuando yo le dije a mi papá, oye papá, quiero ser payaso porque esto me late, fue entre los 12 y 13 años. Okay. Y que le dije, papá, yo de aquí soy. Y mi papá dijo, bueno, ¿cómo te vamos a llamar? Pues el Willy. Oye, pero ahorita, ¿qué piensas, Willy? O sea, ¿sí te visualizas siendo payaso o tienes en mente Pues, otra profesión? mira, la verdad, los malabares a mí es algo muy chido. También es algo que le agradezco a mi papá que me haya inculcado y enseñado. Y yo en sí amo los malabares y me gustaría mucho superarme en muchas disciplinas, o sea, no solo en la manipulación, sino también en acrobacia, un poquito de trapecio, todo lo que engloba el circo. Me gustaría pues conocerlo, dominarlo, y también he visto que hay muchas licenciaturas ya de circo como tal, ¿no? O sea, una universidad de circo donde estudias y ya sales con un cierto papel donde te recomiendan en circos de otros países. Entonces yo ahorita, como te comentaba, tengo 22 años y como a los 25 sí ya me veo en otro circo, a lo mejor calando suerte, ¿no? O sea, viendo qué onda. Pero igual sí muy me sufrido, yo creo que dice, ay, qué bueno, ya, la herencia para mí. No, este es así. Es bien dramático, ¿Sí pero sentimental? No, este es cuando uno está hablando serio, porque no lo sabe, uno está hablando serio y todo, y llega un momento que empieza y como que te corta la inspiración. ¿Qué pasa que tiene? Tiene una manera de acertada En el momento adecuado. Sí, no, yo a veces lo estoy presentando, orgulloso de presentarlos en el escenario. Así es, sí, neta, no, te habías tardado, pero... A lo mejor
no te tienes que ir tan lejos porque próximamente ya van a abrir Cirque du Soleil en Nueva Vallarta. Sí, de hecho. Y por ejemplo en Cancún, pues están los malabaristas, los acrobacias y todo. Y bueno, ¿quién quite que pueda tener la oportunidad de trabajar ahí, no? Sí, de hecho, sí ¿Sí conozco te a varios. gustaría? Conozco de hecho a varios amigos que están trabajando, como dices, ahí en Cancún, Sí. para lo que es esta, que es cadena de hoteles. Sí. Y la verdad, yo veo sus videos y todo, y también me motiva porque tienen vestuarios y juguetes súper pros. Y digo, güey, qué chido estaría a lo mejor calar un día esa suerte, ¿no? De poder llegar a otros lados, pero pues saliendo de aquí y nunca olvidándome de la pandilla. De la ¿cómo no? pandilla. No, lo que yo les digo, el día de mañana ellos tienen que emigrar, ¿no? Sí. Porque es parte de la vida cuando ellos tengan que agarrar sus alitas, hacerse valer por ellos mismos. Pero yo les digo que a lo mejor en los 2 años, ¿por qué no van primeramente ellos, si todo va bien, que la vida nos lo permita y todo, que ellos puedan ir a Canadá? A la escuela, el Cirque du Soleil, ¿no? Porque Sí, aquí, en Quebec. o sea, porque aquí ya van a traer como que más sus artistas. A lo ¿no? mejor estén los de Cancún, a lo mejor puede ser Sí, los ¿no? de Estados Entonces, Unidos. si yo les digo a ellos, ¿saben qué? Mígrenle 2 años para allá y prepárense, porque al final de cuentas, pues ellos tienen que tomar sus alas, ¿no? Su camino. Nosotros vamos ya, ahora sí que vamos más de salida. Ya dice los cimientos. Sí, y que les inculco que a donde vayan tienen que llevar puntualidad, seriedad, aunque sean payasos tienen que llevar seriedad Claro. y limpieza, Bueno. para que no tengan conflicto con la persona que está contratándolos o que está depositando esa confianza, ¿no? en su trabajo de ellos. Claro. Oye, ¿cómo es que llega un nuevo integrante? Él es mi sobrino Emiliano, él es hijo de mi hermano Vivianito Show, un payaso también. Ok. Mi hermano Vivianito está de gira internacional, y bueno, pues él es se puede decir que también me ha ahijado. Él ha crecido más con mi mamá, Ok. él ha crecido un poquito más con mamá es el que tiene su cuidado de él. Y pues bueno, él desde chiquito empezó con el show también, y le decíamos, ¿cuánto te pagamos? 7 pechitos. Y le decíamos, haz malabares, y le hacía así, ¿no? Entonces, ¿Se acuerda? llegó un momento que empezó a vernos con la pandilla y todo, y como que se le prendió otra vez el chip y dice, tío, pues quiero. Entonces yo le digo a mi esposa y a la banda, miren, aquí nuestra tarea que tenemos que hacer, ponerle soltarlo Sí. en la comedia. Porque el día de mañana que tenga 13, 14, 15 años y las emociones de papá y mamá lleguen, que no sean tan irse rápido Tan por la drástico. salida de las adicciones, o que a través del alcohol o algo diga, de aquí me despejo, ¿no? Entonces tratamos de inculcarle lo que es la comedia, y nos lo demostró porque apenas estos vestuarios que tenemos los compramos en la Ciudad de México ahora que fuimos a grabar a la Alameda. Sí. Y llegamos, los vio, y de repente pues, él se salió a Mojoneras a comprar y su pantalón y que un saco, y después se fue a comprar una tela y lo mandó a coser y todo, y llegó después como a los 15 días, tío, ya tengo mi vestuario. Entonces eso para mí me demostró las ganas y el interés. Dicen, el que tiene interés tiene pies o algo así, ¿no? Sí. Entonces nos demostró que quiere estar en la pandilla, y pues ya lo estamos forjando. Ahorita lo viste que al iniciar, al hablar, pues se pone nervioso y todo, pero es parte del proceso, ¿no? Sí, exacto. Es parte del proceso, es el pánico escénico que te tiene que dar, y que es una tablita que hay que empezar a lijar hasta que quede fina. ¿A qué edad se recomienda poder ingresar a incursionar? La Mira, hermano, profesión? por lo regular los payasos tenemos esa costumbre, o los cirqueros, de que nacen y casi ya lo avientas a la escena, ya lo avientas a la pista. ¿Sabes qué se vino a la mente? Tu sobrino Bichito. Bichito, Porque su hijo sí. me tocó verlo ya en show. Ya. ¿Y cuántos años tiene? Y 3 años. 3 años, ¿no? Sí. O sea, creo que ni habla todavía de vivir. No, Y se lo sabe, chilla, y llora. Si Llora. no lo metes al show, llora. Llora. Si una vez le di chance a mi sobrino de aventar su palomazo en el malecón, y estaba atrás el niño temblando porque porque él quería estar adentro. Entonces, mira, como le decía hace rato a mi hijo Angelito, yo le decía de niño, te maquillo y vamos al malecón, y decía, no, a mí llévame al parque. Ajá. Como que diciendo, respétame mi Quiero. mi crecimiento, ¿no?
y él no. A este morrito él dice, a mí llévame al show. Entonces depende mucho también el niño, las energías, la sangre, la estrella que ya traes, el don que Dios te regala, cuenta mucho, ¿no? Mi hijo Juanito, yo creo que Juanito va a ser muy buen cómico, porque es chistoso. Pero Juanito también le digo ahorita, oye Juanito, vamos al malecón y te maquillo. No, a mí me da pena, dice. Pero cuando estaba más chiquito era más... Pero Cuando estaba chiquita sí se dejaba maquillar. Pero yo sé que llegando a los 9, 10, le va a brincar, ¿no? Le va a brincar porque va creciendo con esto. Y aparte yo creo que llega un momento en el que todos queremos trabajar. O sea, nos da como la inquietud de querer trabajar, de tener dinero, porque pues ya queremos andar con la novia, queremos comer algo. Sí. Y digo, la oportunidad de poder forjar una profesión, los hijos más chicos, por ejemplo, Juanito, que llegue un momento y que diga quiero trabajar, yo creo que lo primero que se le va a aprender va a ser me voy con mi papá. Claro. Digo, ¿no? Puede que a lo mejor no, va a decir no, pues me dijo otra cosa, pero yo creo que a una temprana edad pues sí le va a dar como que la espinita de me voy con mi papá. Sí, poco a poco se va a integrar. Entonces te digo, si un niño como el hijo de Bichito me hubiera salido así, lo exploto, lo exploto. Te enseño rápido. Sí, ¿no? sí. Porque hasta eso ya hay chavos como un ejemplo Chistirrín. Chistirrín es muy buen Payaso de la Ciudad de México. Chistirrín empezó a la edad del hijo de Bichito. Y ahorita el morro ya ha viajado a Alemania y es uno de los grandes payasos de México y tiene una capacidad escénica, pero porque el papá lo fue forjando y al niño le encantaba. Ha estado en los mejores circos, el de Roncalli, Chistirrín, se fue a la gira de Roncalli. No, es muy bueno el chavo. Es muy chido, es muy humilde. Yo recuerdo una vez en Guadalajara, en un congreso de payasos al que fuimos, recién yo empezaba a aprender a hacer malabares con clavas, estaba ahí maquilladillo y entrenando un poco, y recuerdo que él llegó y me dio consejos, me dijo, oye mira, hazle así, esto, y cuando se puso a malabarear yo me quedé así como de, la máquina, porque aventó cosas muy muy chidas, y en serio es como un recuerdo que tengo así bien clavado, porque ya cuando lo vi maquillado fue así como de, no manches, ese fue el men que me enseñó, ¿no? Pero que bueno, la humildad y la sencillez, Sí, ¿no? eso es lo que yo sí lo admiro mucho, igual desde esa vez. Porque pudiera ser otro, es muy chido. No, Chistil y Chistirrín son gente de México que son muy allegados a nosotros, que compartimos escenario. Una vez mi hermano Jason y yo, cuando estamos en la compañía, que él y yo formamos la compañía Pata de Perro, cuando entendemos el concepto, fuimos a participar al Palacio de los Deportes, a un congreso de payasos, y Chistil y Chistirrín nos estaban acomodando nuestros instrumentos. Y los payasos eran así de, ¿cómo Chistil y Chistirrín están de staff ahí de los Patas de Perro, ¿no? Entonces era así como que esa humildad, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero el morro creció enormemente y es un buen payaso. Ahí mandamos unos saludos. Al Chistirrín, al Ojalá lo podamos entrevistar algún día. Que vengan, ¿verdad? Sí, ¿Cómo no? Venga a darnos unos talleres. Muy bueno, es demasiado bueno. Oye, hablando de talleres, ya para culminar, porque yo sé que a lo mejor pueden tener cosas que hacer. Hoy tienen presentación en el malecón. Hoy estamos en el malecón en punto de las 9 de la noche. Y todos los días están a las 9 de la noche. No, vamos un día sí y un día no. No, ok. Por lo A regular las siempre 9. publicamos en el 8 y 9 son los horarios que se Bueno, manejan. para la gente que ahí nos visita también de otros lados, porque nos ve gente de Estados Unidos, nos ve gente de la República, que obviamente pues viene a vacacionar a Puerto Vallarta, que este canal les ha interesado por los tips que les damos en hoteles y toda esa gente que viene, pues también pueden ir a visitarlos ahí en el malecón. Claro. Ahí les encargamos sus propinas de $100. Sí, ¿Cómo no? Por Sí, favor, por se les da favor. un privado. Quiero tocar un tema para culminar, pero antes de ya se me vino a la mente algo que les quería preguntar. En tu sección está el vaquero. El vaquero. El vaquero que Ese es no falta. una famoso. sección que toda la gente lo pide, lo aclama. Y hay de ti que no lo hagas. Que no lo haga. Porque la gente ahí está. Sí. ¿Cómo surge el vaquero? Pues el vaquero surge con la cuestión de... Escuché la canción de La Canelera y tenía un acordeón ahí tirado y
y pues me puse a tocarlo ahí en el malecón. Pues yo decía, tiene que haber un hilo conductor para que yo llegue a esta canción, una justificación para que yo toque esta canción. Y escuché la canción de vaquero, 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 y ya, show solo para mujeres, ¿no? Y que es que me encuero y quedo en los calzones, y ya de ahí le meto la canelera y el caballito y tal. Y lo empecé a hacer, y yo hay un amigo de Guadalajara que se llama Sergio Pimentel, le decimos el Patán, que llegó al malecón y me dice, oye, aviéntate el acordeón. Ah, sí, te la avientas, ¿eh? Sí, ahorita, y ahí lo trae, pero ahorita haces ese, sí. Y ya salgo a trabajar, y ando chambeando, y desde arriba estaba, así. Y yo lo veía, y chambeaba. Y yo, este mamato cómo muerde, ¿va? Y que empieza a gritar, ¡vaquero! ¡Vaquero! Y yo, ¡vaquero! 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 Surgió, y Si hasta la porra surgió ahí. Si me entiende, a la semana tenía ese grito ya. A los 15 días era el grito más fuerte. Al mes era más fuerte. A los 2 meses, así como entraba luego a trabajar, luego la gente, ¡vaquero! ¡Vaquero! Que hasta ahorita llevamos ya como unos 13 años con el vaquero. Y que ese no falta. Y que es una rutina bien sencilla, ¿no? Porque no tiene mucho chiste. Y original. No, o sea, pero en cada rutina suceden cosas diferentes. Sí, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, a mí me tocó verte en colonias que lo haces y falta el típico perro de la colonia sí, que va y te sigue y te... Perro, sí. Digo, y es lo que hace especial, yo creo que el vaquero, de que siempre hay como la espinita, o más bien algo que vaya a surgir, el tubero que se cae o algo, no sé. Una vez había una señora que ya no la he visto, pero si mentirte la llegué a ver como unos 15 años, vato, en el show. Y ya cuando veía a esa señora sentada, yo decía, ay, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya era un conflicto conmigo de decir, pues es que ya se sabe esa señora todo. Y hasta que le pregunté, oiga, le hago una pregunta así, ¿no se aburre? ¿No se aburre de lo que hago? Y me dice, mira, papos, desde que sales hasta que te vayas, sé qué es lo que vas a decir, todo. Dice, pero siempre hay algo diferente que haces, que eso es lo que me mantiene aquí. Y como dices, ¿no? Siempre va a haber algo, una espinita o algo diferente. Algo con que improvisar. Siempre. Oye, como a los de pata de perro, que siempre hacen el mismo pinche show. Pero ándale, que ahí se les mete una chava a desnudarse y ya no saben qué hacer. Sí, ¿no? Siempre pasa algo, ¿no? Y que ellos, aunque tengan el mismo show, ahora les sirve porque ya se bufan de eso, ¿no? Mandan a hacer sus camisas de hashtags, el mismo pinche show, ¿no? Y le sacan provecho a eso, ¿no? Que obviamente sí tiene que haber una preparación y tiene que haber un cambio, y nosotros ahorita estamos trabajando con el nuevo show para este año. Estamos invirtiendo en las nuevas cosas, en la música, en checar, o sea, ahorita tú lo escuchaste, ¿no? Con oye, ¿y cuánto te va a cobrar de la música? Dile cuánto te cobra, y checando eso. Y también vi que ya van a traer nuevo vestuario. Nuevos vestuarios, entonces tenemos que trabajar porque al final de cuentas tú te mereces al público, y el público en el malecón salen buenas cooperaciones. Entonces, si te salen buenas cooperaciones, pues hay que invertirle un poquito. Hay que invertirle para que estés como que vigente, ¿no? Hay payasos más, compañeros en el malecón, que no sé si les pesa invertir, o no sé si comprar otra bocina o cambiar su show, pero al final de cuentas, cuando la gente ve que estás invirtiendo, que estás cambiando, se queda. Un saludo. O sea, para la banda, ¿no? En general, ¿no? O sea, ¿no? O sea, pero la banda no quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya entran, la gente se va. Sí, cierto. Un saludo. Yo sentiría feo eso. ¿No? Y que le hemos compartido a la banda, ¿sabe qué? Inviértele, cómprale, pero ya es de ellos su decisión. Y nosotros lo que tenemos que hacer es invertir. Oye, pues ya para terminar,
ahorita que estamos hablando de las adicciones, algo que te debo reconocer y que tienes una visión muy fregona es el circo social. Circo social Patita Salada. Cuéntanos un poco más de qué es, de qué trata, a dónde quieres llegar con este proyecto, porque la verdad está muy interesante y creo que vale la pena que toda la gente que va a poder ver este video se entere de esa visión que traes. Pues Circo Social nace desde mi casa con mis hijos, el empezarlos a enseñar a forjar y posteriormente salir a las colonias a compartir nuestras artes circenses con los jóvenes, a llevar un trabajo social en las colonias y tratar de rescatar a los chavitos, tanto de adicciones, tanto de estar en la calle, y inculcarles el arte del circo, ¿no? Mis hijos empezaron como alumnos y ahora son monitores. Ahora a ellos les toca ir a la colonia y enseñarles a los chavitos. Y pues bueno, ya son 6 años con el proyecto, que lo queremos hacer una asociación civil para poder bajar recursos, porque nosotros a veces metemos nuestro material y ese mismo material se nos acaba. Entonces si llega un momento que... Y es más amor al arte porque no hay... no, es completamente amor al arte, ¿eh? Completamente. O sea, a veces a mi esposa me decía, o vas a dar una jornada al circo social o das de comer aquí en la casa, ¿no? Porque el circo social nos implica llevar agua, llevar tostadas, llevar un bolito, cepita, gasolina, material, y dar el taller a los chavitos y posteriormente sentarlos, repartirles su agüita, su tostadita y que nos vean ellos haciendo lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Me tocó ver un evento suyo en Agua Azul, donde un niño que le decían, creo que Pollo el Güero, en la esquina su mamá tiene una tienda, se terminó el show, no se terminó el show, durante el show quiso participar con ustedes, le gustó, le agradó, Lo metimos al show. lo metieron al show, le terminaste dando una peluca. Mi peluca, una de mis pelucas. Y yo creo que esa imagen, ese momento se va a quedar grabado el resto de su vida para él, porque se ve que le gustaba, que quería hacer, que quería estar. O sea, desde que llegamos lo vimos maquillado. Se acercó solito. Y luego unas fotos, me regalan una foto, Simón, y ya la foto. Ya después, ¿qué? ¿Quieres subirte al show con nosotros? Simón, y que se sube a bailar, y tú lo viste bailando y todo. Oye, pero eso es lo bonito porque, por ejemplo, esa colonia lamentablemente sufre de muchas carencias. Pasas y ves mucha gente dedicada Mucha delincuencia. a otras cosas. Sí. Y qué bonito que en esa colonia la niñez se pueda fijar en poder hacer otro tipo de cosas. Yo creo que ahí va dirigido el circo social, ¿no? Sí, de hecho va a esas áreas, a esas comunidades donde está más Vulnerable la niñez. y donde no llegan proyectos culturales, ¿no? Donde no llegan proyectos o festivales culturales donde los chavitos están así, ¿no? Escuchando narcocorridos y yo soy el ratón y soy el chavo, o sea, y ver series de Pablo Escobar. Lo que ven, quieren ser, y como solamente No. ven eso, no ven más allá, ¿no? Y O sea, yo le digo a los niños, vamos a cantar Don Pepito, hola Don Pepito, hola Don José, Los se niños. quedan así. Pero si les digo, ¿qué parte es tú no entiendes? Dicen la N o la O y se suelta cantando la canción. Entonces, ese niño que se sube a bailar y todo y que yo le digo, a ver, ten mi peluca y quédesela, me mandó un mensaje al otro día, oye papos, ¿dónde te entrego tu peluca? Digo, no, te la regalé. ¿En serio me la regalaste? Sí, te la regalé. Entonces ahí es donde entra ese trabajo social, ¿no? Y que el trabajo de circo social va enfocado con la escuela. A los chavitos que les enseñamos y todo les decimos, mira, así como ya aprendiste a hacer malabares y a hacer un número de monociclo, puedes darte cuenta que puedes pasar un examen y que puedes terminar la primaria y la secundaria y lo que sigue. Entonces sí va unado el decirles, tienes que estudiar. Y que se den cuenta que en verdad pueden hacer o llegar a hacer lo que quieren. Claro, en una jornada de circo social que tuvimos como, si mentirte, como 80 niños, fue ahí en las canchas del Cora. esa jornada estuvo chida. O sea, los papás sentados viendo y nosotros aventándonos el circo social y todo amor al arte, ¿no? Y a veces
las instituciones o la gente que anda en la política a veces no nos ayuda con el proyecto al 100% porque no sé si no les gusta que les mostremos que estamos haciendo el trabajo que a ellos les corresponde hacer, ¿me explico? Y que nuestro trabajo es sin ningún fin de lucro y político. Sí, porque yo creo que tienen miedo a que les cuestionen por qué estás financiando un proyecto que tú puedes hacer, y como no lo quieren hacer, mejor ni lo hacen y ni los apoyan. Y digo, Claro. es lamentable, ¿no? Claro. Entonces vamos siguiendo, digo, trabajando con el Circo Social, ya lo queremos ser una asociación civil y trabajar porque te das cuenta que llegan chavitos con problemas de psicología, chavitos desnutridos, hermano, ¿no? O sea, chavitos que tú los ves y dices, chavo, ¿no? Entonces ahí es donde trabaja, quisiéramos tener una área donde podamos canalizar esos casos con los chavitos, ¿no? Claro. Yo creo que se va a hacer, yo creo que pronto se va a poder realizar, y creo que sí va a venir a aumentar, no solo a Puerto Vallarta, sino en la región, aumentar pues los valores. Así es. Los valores, porque muchas veces, aunque estos pudieran o deberían venir de la casa, lamentablemente pues hay muchas ocasiones que no se puede por diferentes circunstancias, y creo que sí es necesario. Una vez fuimos a un circo social a San Pancho, Ok. que está en la escuela de los niños, creo que es el circo social de los niños, el circo de los niños, y que está afiliado con el Circo de Soleil. El Circo de Soleil respalda ese circo social y tiene todo el equipamiento, hermano, todo. Y cuando llegamos nos dijeron, bueno, nos sacaron. Y después me enteré que ese circo social nada más es para los niños de canadienses o de gente de otro país, y que la misma comunidad de San Pancho, los niños de San Pancho, es muy difícil que entren al proyecto de circo social. A nosotros ni nos recibieron, así fue de... Entonces, lo que creo no- que también ahí entra la discriminación. Claro. Sí, Entonces, claro. en nuestro circo social entra toda la pandilla. Todo el barrio. Toda. Apenas fuimos a dar un taller a la Cruz de Guanacaste. 3 días de taller de circo social. Nos salió un chavo de 22 años. Y así de que, oye, yo siempre he querido ser payaso. Simón, pues a ver, véngase, empiécele, papá. Nos siguió los 3 días a los talleres. Ok. El último día nos maquillamos. Le regalé una nariz de fibra de vidrio. Y quedamos de regalarle un vestuario. El vestuario se lo íbamos a entregar el 6 de enero. Se compró el vestuario, zapatos y todo para entregárselo en la Cruz, pero nos cancelaron el evento por pandemia. No se le entregó, pero sí, vestuario nuevo y zapatos que se le va a entregar al chavito, ¿no? Bueno, a lo mejor próximamente traemos el video ahí Claro. cuando se dé la entrega, ¿no? Qué padre, la verdad. Sí. Mi reconocimiento, mis felicitaciones Gracias. a todos ustedes, porque la verdad, Gracias. más allá de estar ejerciendo su profesión, de estar, porque quieran o no, es su trabajo, es su negocio, pues puedan voltear a ver a la sociedad y brindar su granito de arena para que esta sociedad sea mejor. La verdad, muchísimas Así gracias. Y yo sé que toda la gente que nos está viendo va a estar opinando lo mismo. Sí, a lo mejor no vamos a poder cambiar el mundo, pero sí a lo mejor inculcarle esa semillita artística a las próximas generaciones, ¿no? Totalmente. ¿No? Amigos, pues sus redes sociales, ¿cuáles son para que lo sigan? Síguenos en TikTok como @pandillacomedy, y en Facebook el Show de Papo y su Pandilla, en nuestro canal de YouTube Show de Papo y su Pandilla, y en Instagram @pandilla en acción. ¡Así mero! ¿Cuál es su número de contacto para contrataciones? 00000 hasta que se pinche el dedo. No, papos, ese no es. Nuestros números de contactos para que nos llamen para cualquier función es 322-191-3667. Se lo repito, ¿vale? 322-191-3667. Bueno, pues ahora van a estar apareciendo sus redes sociales, su número de contacto. La verdad que muchísimas gracias por estar aquí presentes. No, gracias a ti. Y bueno, pues este primer video de la entrevista aquí en este canal de Vallarta Talent. Suscríbanse aquí al canal, la parte de abajo en la campanita. Dan en la sección todas para que te lleguen todos los videos que vamos a estar subiendo próximamente. Vamos a estar teniendo más invitados especiales. Y por supuesto vamos a tener un nuevo vlog donde vamos a estar regalando dinero en las escuelas.
vamos a estar regalando dinero a las personas que nos encontremos en las calles con una sencilla dinámica. Y para que nos suscriban también, papos, para que puedan ganarse su dinero. No, Ay, ¿cómo no? ¿Y por qué no hacer un video después ahora con retos, no? Con Al retos, menos hay que unos hacer algo, retos, regalos, ¿no? algo así, Sí, porque para que salga así algo más, Alfred, Para quedarme pelón. Muérdele al lago. Pues ahí vamos a estar para que nos sigan, suscríbanse. Y bueno, pues esto fue todo. Fue la entrevista con Ángel Ramírez. Y en este caso, pues con Papos y su pandilla. Así es, gracias amigos, cuídense mucho y recuerden que al ratón le gusta el queso Y a la ardilla la tortilla. Los padrinos de este primer programa es ¡Papos y su pandilla! Coman frutas y verduras.